Precursores de los carteles de hoy. Historia de las antiguas bandas organizadas de México entre 1910 y 1930. Bienvenidos a este nuevo documental de nuestro canal en el que exploramos los trasfondos de la criminalidad y la delincuencia organizada. Hoy nos adentramos en un tema complejo y controvertido: la evolución de los carteles de la droga en México. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, el país ha sido testigo de la transformación de pequeños grupos de contrabandistas a grandes organizaciones criminales transnacionales. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, cuando la producción y venta de drogas como el opio y la cocaína eran legales en México y en el resto del mundo. En el estado de Sinaloa, los inmigrantes chinos trajeron consigo las semillas de la amapola del opio y el conocimiento para cultivarla. Pronto, el opio se convirtió en un producto popular en las farmacias de todo el mundo. Sin embargo, a principios del siglo XX, la actitud hacia las drogas comenzó a cambiar. En 1920 se celebró la Convención Internacional del Opio, en la que México participó y aprobó los tratados propuestos. Estados Unidos también participó con el comisionado jefe de opio, el Dr. Hamilton Wright, quien declaró una cruzada contra el opio. En diciembre de 1914, el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera ley que prohibía la distribución de drogas, lo que marcó el comienzo de la aparición del mercado ilegal de drogas. El centro de producción y distribución de opio y marihuana en ese momento era el estado de Sinaloa. Había varias razones para ello. Era una zona poco vigilada por las autoridades, con fronteras terrestres cercanas a dos grandes ciudades, Culiacán y Tijuana, que habían sido utilizadas durante mucho tiempo para el contrabando de alcohol y armas. Además, los inmigrantes chinos, que llegaron a finales del siglo XIX para construir ferrocarriles y trabajar en las minas de Baja California y Sinaloa, trajeron consigo las semillas de la amapola del opio y el conocimiento para cultivarlas y convertirlas en droga. Sus compatriotas también vivían en Estados Unidos, lo que permitió la creación de una red de distribución a través de ellos. Sin embargo, los chinos no lograron consolidarse en el mercado local de la droga. En la década de 1930 comenzaron a surgir sentimientos antichinos entre los mexicanos, relacionados en parte con el aumento del tráfico de drogas. En 1933, el cónsul estadounidense en Tijuana envió un informe a Washington, donde el creciente clima antichino, en el que se citaba a un informante chino-estadounidense que afirmaba que había provocadores criminales entre los activistas antichinos. Uno de estos provocadores era un contrabandista conocido llamado Segovia, que había financiado a grupos violentos que se dirigían a la diáspora china en Baja California, Sonora y Sinaloa. Cuando Segovia fue arrestado por esto, los enfrentamientos étnicos estallaron en las calles, con la participación de civiles ordinarios, entre ellos el estudiante universitario Manuel López Añorbe, que más tarde se convertiría en una figura destacada en el sistema político y judicial de Sinaloa, y escribiría unas memorias que se convirtieron en una de las fuentes primarias sobre los primeros años del comercio de la droga. Después de 1934, los mexicanos tomaron el control total del movimiento de los opiáceos, mientras que la situación con la marihuana era diferente. A diferencia del opio, cuyo consumo estaba limitado durante mucho tiempo debido a la ubicación de la diáspora china y su alto costo, la marihuana era una droga verdaderamente popular. Sin embargo, aún no se mencionaba nada parecido a los carteles. La prensa solo hablaba de individuos que llamaban la atención, como Felisa Velázquez, adoptada y apodada como la reina de la marihuana, que controlaba parte de la distribución de cannabis en la Ciudad de México, o Félix Sánchez, conocido como el rey de la droga y el jefe de una de las pandillas más grandes de la capital. Las redes de distribución de marihuana mexicana en esa etapa eran similares a las chinas, basadas en vínculos nacionales, familiares y vecinales entre los productores y los distribuidores, aunque se limitaban al mercado nacional sin acceso a Estados Unidos. En cuanto a la producción, un pasaje revelador del libro de Luis Astorga sobre la producción de marihuana en el estado de Puebla es el siguiente: las plantaciones más extensas, según Astorga,
se encontraban en San Andrés Calpam, San Lorenzo Xiaoxingo, San Felipe Los Reyes, San Martín Texmelucan y el Oropesa Enda. La plantación en San Andrés Calpam era estimada en 3 kilómetros cuadrados. Cuando la policía sanitaria de la Secretaría de Salud llegó al sitio, los residentes que se ganaban la vida cultivando el producto arrojaron las bolsas ya preparadas a un río y a una barranca. La cantidad de droga destruida fue estimada entre 20 y 30 toneladas. A medida que la policía continuaba su ruta por los pueblos de la misma región, se dieron cuenta de que gran parte de la evidencia había desaparecido antes de su llegada y que las campanas de la iglesia habían sonado la alarma. Esto sugiere que la producción estaba separada con muchos alijos, es decir, unidades de producción agrícola independientes, pero que todos los alijos se defendían conjuntamente contra las acciones de las autoridades. Y el hecho de que se arrojara la mercancía ya empaquetada en diferentes lugares sugiere la presencia de algún centro de recogida y transporte. Y si había un centro de recogida y transporte centralizado, debía haber una red de distribución. La información en la prensa sobre la detención de algunos traficantes confirma la existencia de diferentes redes de distribución por distrito de la ciudad y por segmento de mercado. Por ejemplo, se informó que los hermanos Félix y Domingo Sánchez, líderes de una pandilla en el Distrito Federal de la Ciudad de México, estaban involucrados en la venta de opio y marihuana y en el control de parte del centro de la ciudad. Pero no eran los únicos jugadores en el mercado. También estaba Felisa Velázquez, que estableció una red de distribución en lugares muy lucrativos como prisiones y cuarteles. No es de extrañar que este tipo de actividad de recogida de mercancías de los alijos hiciera ricos a los distribuidores, ya que había muchos alijos, pero no muchos atrevidos dispuestos a comercializar el producto. Miles de cultivadores en varios estados y una red de distribución limitada de unos 10 o 20 puntos, según Astorga, jugaron a favor de los distribuidores, ya que los ariados, trabajadores de los alijos, no podían llegar al consumidor final por sí solos y dependían del precio fijado por los que tenían capacidad de distribución. No se menciona en ninguna parte la información sobre la riqueza insensata de los campesinos. La marihuana se describía como un veneno que hacía que sus usuarios se volvieran violentos, incitándolos a cometer los peores crímenes para alterar a la sociedad estadounidense y a los legisladores. Utilizaron una fórmula que más tarde se convertiría en un recurso habitual: drogas, racismo y violencia. Así concluimos este recorrido por la evolución de los primeros carteles de la droga en México. Hemos visto cómo la producción y venta de drogas legales se transformó en un mercado ilegal, impulsado por factores como la prohibición, la migración y la corrupción. También hemos explorado cómo la actitud hacia las drogas y los estereotipos raciales han influido en la política y la percepción pública. Agradecemos su atención y esperamos que este documental haya contribuido a una mejor comprensión de este tema complejo y controvertido. Los invitamos a seguir explorando nuestro canal de YouTube para más contenido similar. Hasta la próxima.